Vamos a presentar nuestra pantalla. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Bien. A ver, con la delegada, ¿qué imagen está usted viendo? ¿Está la delegada o no? Sí, sí, doctor. A ver, ¿qué opinión amerita esta imagen? A ver. Pues es un muslo, me parece. Ya, un músculo, muy bien, se ven músculos, perfecto. A ver, alguien que desee participar, ¿qué más observa en esta imagen? ¿Será un paciente que está por operarse o ya se habrá operado? A ver, tengo que participar, a ver, o llamo por lista. A ver, al azar, Juan. ¿Hay un tal Juan o no? ¿Aló? ¿No hay nadie llamado Juan? ¿Carlos? Tampoco. ¿Marlene? ¿No hay nadie que se llame Marlene? No, doctor. A ver, el número 2 de la lista en todo caso, ¿cómo se llama? ¿Tienen lista, no o no? Sí, doctor. El número 2 de la lista, ¿quién es? Tienen que aprender a conversar. Ya vamos a Esta imagen básicamente lo estoy poniendo para motivarles el tema, ¿ya? Para motivarles el tema, porque hoy en día se exige que debemos de motivar al estudiante, ¿ya? Bien, depende, todavía está un poco nerviosos, ¿no? Pero la idea es conversar sobre el tema que vamos a exponer, ¿ya? Entonces acá vemos una herida, ¿no? O sea, es un paciente que ya ha sido operado. ¿Por qué? Porque acá tiene una línea de sutura, ¿no? Acá ustedes pueden apreciar, hay uno, dos, tres, cuatro, 5 puntos de sutura, ¿no? Y justamente a este nivel, prácticamente la herida se ha abierto para continuar en esta parte con la sutura. Es decir, este borde con el otro borde inicialmente estaban juntos, ¿no? Es decir, voy a hacer un trazo, ¿ya? Esta herida iba en este sentido, ¿no? Vamos a colocar un color amarillito, ¿ya? Entonces esta herida iba por acá, ¿ya? Así. Y los puntos de sutura estaban acá. Así era inicialmente. Pero algo ha motivado para que esta herida tenga que abrirse, ¿no? ¿Y qué habrá sido? La respuesta es una infección focalizada en los tejidos que corresponden a la cadera. Estamos viendo una cadera, ¿ya? De tal manera que esta herida se ha abierto, ¿no? Por la presencia de gérmenes que han invadido y han generado pus con áreas necróticas, ¿no? Con tejido de granulación también por acá, vemos tejido medio amarillo blanquecino. Pero en esta zona sí estamos viendo pus. Entonces la pregunta es, si este paciente ingresó a hacer operaciones, era una herida, supongo que tenía una fractura, ¿no? Pero era una herida limpia, ¿no? ¿Qué habrá pasado en el transcurso de la operación? ¿Mm? Entonces nos preguntamos, y probablemente la respuesta, probablemente digo, esté en que no se esterilizó adecuadamente el instrumental o el material que se ha utilizado, ¿no? O no se realizó las medidas de asepsia, antisepsia, ¿no?
previo a la operación, o el paciente traía una infección, pero es raro, ¿no? En fracturas generalmente no hay una infección porque el inicio de un cuadro por accidente de tránsito, por ejemplo, es súbito. O sea, no había una infección previa, ¿no? Bien, entonces de eso se trata el tema de hoy, ¿ya? Esterilización y métodos. Fíjense cuán importante es este término de la esterilización, ¿no? Para que las cirugías que realicemos no se compliquen. Nadie quiere tener hoy en día una complicación. Nadie quiere tener problemas con la justicia, ¿no? ¿Por qué? En otros países, estos temas, ¿no? Son pues fuente para que los abogados puedan hacer una demanda millonaria a los cirujanos, a los médicos que han participado en esta operación y que producto de esta situación pues ha resultado una complicación, ¿no? Pero felizmente todavía en nuestro país no hay todavía, digamos, ese conocimiento de dónde viene la infección, ¿no? Muchas veces podemos decir, es que el paciente ya vino así. Puede ser, pero también puede ocurrir de que nuestro sistema, nuestra central de esterilización es todo un conjunto de trabajadores e instalaciones donde se debe realizar prolijamente la esterilización del material, ¿no? Para evitar estos posibles resultados. Bien, históricamente ustedes saben porque Pasteur demostró que la causa de las enfermedades contagiosas eran los gérmenes, ¿no? Las bacterias, los hongos, las esporas y todo organismo viviente que podrían estar en los instrumentales, en las manos, en todo el material que utilizamos para manejo de pacientes, principalmente quirúrgicos. Y Lister asoció el descubrimiento de bacterias introduciendo dos términos muy importantes que vamos a aprender hoy día: la asepsia y la antisepsia, ¿no? ¿Y qué utilizó como primer antiséptico? El fenol. Pero hoy en día el fenol no se utiliza ya porque resulta muy tóxico. Es más, estudios sugieren de que podría ser un elemento incluso cancerígeno, ¿no? Entonces, dos personajes de la historia como Pasteur y Lister, no olvidarse, nos han enseñado referente a lo que son los términos de la asepsia y antisepsia. Pero otros conceptos que tenemos que manejar son el concepto de esterilización y desinfección. ¿Qué es la esterilización? Es un conjunto de acciones o procedimientos, es decir, una vez que culminamos una operación, ¿no? Si es un material reutilizable, como pueden ser pinzas, como pueden ser insumos, ¿no? Si son reutilizables, tenemos que volverlos a esterilizar para una nueva operación. Ahora, también existe material desechable, que no se debería utilizar, pero en algunas circunstancias todavía se reutiliza. Y en este conjunto de acciones, ¿cuáles son los pasos? Hay un área de recepción de este material utilizado, pasa a un sistema de lavado, ¿no? Que tiene también 2 o 3 fases. Luego viene la preparación de este material, ¿no? Mediante el secado, mediante la colocación dentro de unos envases especiales, que puede ser tela o papel. Luego pasamos a la esterilización en un autoclave, como pueden ver acá ustedes, esta imagen que ven acá es un autoclave, ¿no? Y posterior a eso, el material que ya está estéril debe salir a un almacén, pues es almacenaje. Y todo este conjunto de acciones, ¿con qué fin? Con el fin de eliminar los seres vivos
contenidos en los objetos o los materiales. Es decir, mediante la esterilización no debe quedar un solo ser vivo que pueda ser contaminante para el paciente. Pero por otro lado tenemos la desinfección, ¿no? La desinfección. La diferencia entre esterilización y desinfección es que la desinfección es una técnica que tiene por objeto destruir los microorganismos patógenos actuando sobre el ambiente y la superficie de los elementos inertes. Estamos hablando de techos, paredes, pisos, objetos, ¿no? Como por ejemplo la mesa de operaciones, el coche donde están los insumos, el aspirador mecánico que tiene sus frascos, tiene sus tubos, el electrobisturí que está ahí, el equipo de laparoscopía, una torre que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Todos ellos son superficies inertes, pero donde pueden alojarse elementos contaminantes. Por lo tanto, se tiene que hacer una desinfección. Ojo que estos elementos no se pueden esterilizar, ¿no? Una mesa de operaciones, pues tremendo equipo que pesa tonelada y media que no se puede ni levantar, ¿no? Entonces eso no lo vamos a meter por el autoclave, ¿no? Se tiene que hacer la desinfección. Y un desinfectante es un agente como puede ser la radiación, como para una vez que se hace la limpieza mecánica de estos equipos, se coloca la luz ultravioleta durante 6 a 12 horas y el ambiente queda totalmente desinfectado. Pero también puede utilizarse el calor o algún producto químico. Bien, entonces la desinfección es un proceso que elimina prácticamente todos los microorganismos patógenos, excepto las endosporas, ¿ya? En objetos inanimados estamos hablando, en objetos inanimados, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el Clorox, ¿verdad? El Clorox. ¿Quién ha utilizado Clorox para limpiar su piso, su sala o los ambientes inertes? Una cantidad nosotros conocemos, para la limpieza de los baños, etcétera, ¿no? Pero en medicina utilizamos el Clorox, lo utilizamos para los ambientes inertes. Sin embargo, el Clorox también se puede utilizar en tejidos vivos, ¿ya? Se hace una mezcla con agua destilada y un porcentaje de Clorox para formar una sustancia llamada Daken, que se utiliza para heridas muy contaminadas, ¿no? Pero hay que enjuagar inmediatamente con cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el fin de la desinfección? Es para prevenir la transmisión de enfermedades infecciosas, es decir, la infección cruzada. ¿Por qué se llama cruzada? Porque mientras el paciente no tenía ese problema, ¿no? Entró a un ambiente contaminado que nadie lo limpió, ni etcétera, etcétera, y puede hacer que asuma otra infección sobre la infección que tenía, por eso es cruzada, ¿no? Debe realizarse instrumentos de laboratorio, sean reutilizados desechables, ¿no? Y los guantes, desechos y superficies de trabajo. Obviamente, por ejemplo, cuando se trabaja en laboratorio, en la recepción de muestras, en el proceso mismo del laboratorio, tiene que utilizar casi frecuentemente estos elementos para desinfectar las superficies, ¿no? Porque a pesar de que se realice con bastante meticulosidad estos procedimientos, siempre es posible la contaminación. Y para la antisepsia, antes tenemos que ver qué es la antisepsia. Miren, ¿no? La antisepsia es un proceso que implica la eliminación o inhibición de la proliferación de microorganismos, ¿pero en qué? En los tejidos y fluidos corporales. ¿Ah? Para eso tenemos este elemento que estamos viendo acá en la imagen, denominado
la yodopolivinilpirrolidona, ¿ya? Yodopolivinilpirrolidona. Ese es el nombre genérico. Sin embargo, como nombre comercial lo podemos encontrar como isodine, lo podemos encontrar como povidona, como yodopovidona al 10%. ¿Ya? Pero el nombre genérico es la yodopolivinilpirrolidona. No necesariamente se destruyen todos los microorganismos, pero se reduce a un nivel en el que no generen infecciones. ¿Ya? En el proceso antiséptico se utiliza un antiséptico que es una sustancia química que se utiliza sobre tejidos vivos o dentro de ellos con el propósito de inhibir o destruir los microorganismos. Bien, cuando se va a intervenir a un paciente, ¿no? Tenemos este producto tanto en espuma como en solución. La espuma es una mezcla con jabón con el fin de disminuir la carga bacteriana, ¿no? Y se utiliza previo a la solución. En esta imagen estamos viendo la solución, ¿no? Entonces, previo a esto tenemos en espuma este mismo producto y se utiliza pues de dentro a afuera, ¿no? Paulatinamente vamos a ver una imagen cómo se realiza la aplicación de este producto. Después de usar el isodine en espuma, recién utilizamos el isodine en solución y el paciente ya estaría en condiciones de ser intervenido quirúrgicamente. Otro término que tenemos que tener en cuenta es qué es un germicida, ¿no? Este es un término amplio que indica agentes que destruyen microorganismos, ya sea en tejido vivo o en objetos inanimados, ¿no? ¿Qué incluye? Incluye desinfectantes y antisépticos. Entre ellos, el más conocido es el alcohol, ¿no? Cuya presentación viene al 70%, al 96%, ya vamos a ver posteriormente. Y ahora sí nos preguntamos, ¿y cuáles son los desinfectantes más utilizados en los hospitales? Entonces tenemos la povidona yodada, ¿ya? Llamado también isodine, o su nombre genérico, que ya les dijimos, la yodopolivinilpirrolidona. Después tenemos el gluconato de clorhexidina, el gluconato de clorhexidina. Esta sustancia permite también hacer la antisepsia en tejidos vivos, ¿no? Se aplica sobre el paciente, ¿ya? Y queda también el paciente expeito por la operación. Pero a su vez, una ventaja del gluconato de clorhexidina es que permite aclarar la imagen, ¿no? En la punta del laparoscopio. Es decir, el laparoscopio cuando ingresa a una cavidad, como es la cavidad abdominal, por la diferencia de la temperatura, porque en el exterior está, digamos, haciendo frío, pero cuando se introduce a la cavidad, tiende a empañarse. Entonces, una ventaja adicional o un uso adicional que le ha encontrado el gluconato de clorhexidina es que precisamente cuando se cubre la punta del laparoscopio con clorhexidina, resulta que la imagen se aclara y no se empaña fácilmente. Es como cuando le aplican una sustancia, por ejemplo, a sus lentes, ¿no? Cuando a veces se coloca la mascarilla y se empañan los lentes, entonces con esta sustancia difícilmente ya no se empañan, ¿no? Otra sustancia es el hexaclorofeno. Otra sustancia, el peróxido de hidrógeno. Pero el peróxido de hidrógeno, llamado también agua oxigenada, ya perdió su función como sustancia antiséptica. ¿Por qué? Porque cuando entra en contacto con la sangre, ¿no? Empieza a liberar burbujas y en ese proceso, lamentablemente, en ese mismo momento está perdiendo la fuerza por la capacidad de desinfectante. Por ese motivo es que el peróxido de hidrógeno o oxigenada ya solamente se utiliza para limpiar restos hemáticos o cuando hay un sangrado abundante, ¿no? O cuando se está haciendo un procedimiento quirúrgico y sangra el paciente, entonces al final utilizamos el peróxido de hidrógeno para limpiar la sangre porque sí permite, digamos, retirar los restos hemáticos.
Y finalmente tenemos el alcohol y el alcohol yodado, el cual ya es una mezcla de yodo puro con alcohol. Nunca se debería utilizar el yodo puro. ¿Por qué? Porque es una sustancia altamente irritante y puede hacer de que una herida pequeña se convierta en una úlcera gigante, ¿ya? Entonces, evitar siempre el yodo puro. Lo que sí se debe utilizar es el alcohol yodado. ¿Y cómo se hace el alcohol yodado? Se coloca una parte de yodo por 10 de alcohol, es decir, alcohol yodado al 10%. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el alcohol de 70% y con el 96%? Esto era una pregunta incluso me acuerdo en los tiempos de COVID, bastante discutida, ¿no? Decían si convenía el alcohol de 96 o convenía el alcohol de 70%. Pues la principal diferencia es que mientras el alcohol de 96 grados es un alcohol más puro, ¿no? Por lo tanto se evapora más rápido y antes que pueda desinfectar la superficie, ¿no? Pero destruye el exterior de la célula. En cambio, el alcohol de 70 grados no se evapora muy rápidamente porque contiene agua, ¿no? Y en alguna situación como lo han ido mezclando con otras sustancias para mantener por más tiempo, digamos, en las superficies donde se aplicaban estos alcoholes, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero el del 96% tiene un efecto, a pesar de que se evapora más rápido, pero tiene un efecto con mayor poder sobre los gérmenes en relación a los 70 grados. Pero como queremos de que esto permanezca más tiempo, entonces sí tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Bien, ustedes que van a entrar, digamos, al hospital o ya han entrado al hospital, siempre tienen que tener medidas generales de asepsia, ¿no? Para ello, bueno, tenemos que tener técnicas de aislamiento, ya sea por el COVID-19, pacientes con tuberculosis, pacientes con SIDA, seguro que han visto muchos videos, imágenes, fotos, ¿no? Cómo es el personal que atiende, por ejemplo, en un área COVID, ¿no? Con su indumentaria adecuada, utilizando su gorro, utilizando su barbijo, utilizando el mandilón, utilizando las botas, ¿no? Las áreas de desinfección también deben ser áreas donde necesariamente a cada rato debe realizarse la desinfección de las superficies. Y lo más importante es la formación sanitaria del personal. En este proceso, en este curso que estamos brindándoles, finalmente los estamos formando, ¿no? Para que ustedes puedan enfrentarse día a día a los que... Bien. Y entre los métodos de esterilización, ¿cuál será el objetivo de la esterilización? Destruir microorganismos evitando su propagación, ¿no? Es una técnica para mantener estéril la ropa, ¿no? Y cuando hablamos de ropa para el paciente, ropa para el cirujano, ropa para el anestesiólogo, ropa para el instrumentista, ropa para el circulante, y incluido la ropa del personal que hace limpieza y todo lo demás, ¿no? Y cuando hablamos de instrumentos y material quirúrgico, nos referimos a las pinzas, al instrumental de la laparoscopía, nos referimos a todo el material que está constituido ya sea por sondas, tubos, todo lo que es el uso, digamos, de gasas, compresas, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de materiales que se utilizan en quirófano, ¿no? Por lo tanto, los métodos de esterilización se dividen en físicos y en químicos, ¿no? Los físicos, representados por el calor húmedo, es decir, la esterilización mediante el calor húmedo. En esto está incluido el uso de los autoclaves, el uso del calor seco, mediante el uso de hornos, ¿no? De hornos, las radiaciones, mediante el uso de rayos ultravioleta,
y el óxido de etileno. Y entre los químicos tenemos el uso del glutaldehído y el óxido de etileno. ¿Ya? Entonces vamos a pasar ahora a exponer los métodos físicos. A ver, primero veamos el calor húmedo. ¿Ya? En forma, digamos, muchas veces cuando uno va a trabajar en un establecimiento periférico de salud, no vamos a encontrar un autoclave. Tampoco vamos a encontrar un horno, porque resulta que ese establecimiento no tiene ni energía eléctrica. De noche tienes que alumbrarte con una vela o una lámpara, ¿no? Entonces, ahí surge el método de la ebullición, ¿no? ¿Cómo vas a esterilizar tu material para hacer tus curaciones? Entonces, utilizamos el fuego, ¿no? Y el agua, ¿ya? ¿Cómo se aplica? Durante 10 a 15 minutos a 100 grados centígrados. A ver, ¿a cuántos grados hierve el agua? A 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, mínimo, el material que vamos a esterilizar por calor húmedo, mediante la ebullición, tiene que permanecer de 10 a 15 minutos, ¿no? Y vamos a llevarlo a 100 grados centígrados, ¿no? ¿Qué vamos a eliminar o disminuir? Virus, bacterias, parásitos y hongos. ¿Y las esporas? No. Entonces aquí hay una observación que dice, no destruye esporas y tampoco no esteriliza. Ojo, pregunta de examen, ¿eh? Cuidado que ponga ahí, esteriliza o no esteriliza y ya se confunde y diga, no, sí esteriliza. No, 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 no. No esteriliza, ¿ya? Entonces, es un método para salvar el apuro, por así decirlo, o para salvar la circunstancia de que no tienes un horno, menos un autoclave, entonces se puede utilizar este método de la ebullición, ¿ya? Sin embargo, el vapor a presión en un autoclave puede ir desde los 121 grados hasta los 135 grados y podemos programarlo 15, 20 o 25 minutos. Pero en términos generales vamos a considerar esto, ¿ya? 121 grados a 15 o por 15 minutos, ¿qué destruye? Formas vegetativas y esporas. Destruye bacterias, virus, parásitos, hongos. Es decir, después de que el material e instrumental que ha ingresado al autoclave sale, prácticamente no hay elementos vivos en esos materiales, ¿no? ¿Y a qué material se aplica? Se aplica a las sustancias termoestables. Ojo, termoestables. Pues no vamos a colocar, por ejemplo, pinzas laparoscópicas reusables, porque esos no son termoestables. Si los colocamos, se van a chicharrar, ¿no? Y se van a destruir, se maloran los equipos. Entonces tienen que ser sustancias termoestables. Dentro de ellos tenemos el material de cirugía, el material metálico, ¿no? Eso sí resiste. Material de curación, ropa, material de vidrio, sí se puede utilizar autoclave de material de vidrio, filtros, material de goma y plástico y medios de cultivo. Pero todos estos materiales tienen que tener una cubierta especial de un papel que recubre, especialmente es un papel médico, ¿no? De color verde, generalmente, y que recubre todo este material y dentro de ello tiene que estar dentro de unos depósitos metálicos que tiene que tener unos agujeros para que pueda entrar el vapor a presión. ¿Quién no conoce esta imagen? Esta es una imagen parecida a una olla a presión, ¿no? El autoclave tiene ese principio precisamente, ¿no? Por eso que también se llama estufa de vapor, ¿no? Tiene una conexión eléctrica, tiene acá unos medidores de la temperatura que vamos a programar, 121 grados centígrados, pues 734. Tiene acá controles de apagado, encendido, ¿ah? Unos dispositivos acá para darle seguridad a la tapa, ¿no? Con unos tornillos
para evitar que a elevada presión pueda abrirse la tapa y volar. Tiene acá un reloj que controla las presiones que estamos indicando, ¿no? Y como ya hemos visto, coagulan y desnaturalizan las proteínas bacterianas. Esa es su función. Y preguntamos, ¿qué efecto produce el calor húmedo? Coagula y desnaturaliza la proteína bacteriana, ¿no? ¿Y cuál es su fundamento? Es que se emplea vapor de agua en un recipiente cerrado para aumentar la temperatura y la presión. Entonces, un autoclave, por ejemplo, automático, ¿no? Se hace la programación, ¿no? Primero, del llenado de agua, que tienes un agua filtrada o un filtro especial. Luego se le da la orden de cuánto tiempo va a estar ese, puede ser 15 minutos, puede ser 20 minutos, ¿no? A cuántos grados de presión, ¿no? Presión de trabajo, hemos dicho 121 hasta 134, ¿ya? Luego, en cuánto tiempo va a evaporarse ese vapor que se ha utilizado, y finalmente el vaciado, ¿no? Total del material, ¿ya? Acá vemos la imagen, ¿no? Entonces, este es un, este es un autoclave, ¿no? Donde ingresa el agua. Acá fíjense acá abajito, acá no voy a utilizar otro colorcito, creo. A ver, vamos a utilizar un color. Acá. Vamos a utilizar un color oscuro, un rojito vamos a utilizar. A ver. Entonces, ¿qué pasa? Este autoclave tiene que estar conectado a un caño de un tanque. Vamos a ver que está con un tanque acá, ¿eh? Ya, acá vamos a ver. No sé cuál es el problema, no logro. Aló, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, entonces acá tenemos el suministro de agua, ahí está, ya marcó. Acá tenemos el suministro de agua que estaría conectado por una red de tubería, ¿ya? Vamos a dibujarlo acá. Ah, ya, por ahí no se pinta, ¿no? Estaría conectado a un tanque de provisión de agua, ¿ya? Pues agua de caño, pero tiene que tener acá un filtro, ¿ya? Entonces, acá tenemos un regulador de presión, ingresa el agua, ¿no? Ingresa el agua, ¿ya? Y luego, esta agua tiene que calentarse a una temperatura ideal, ¿no? Empieza a calentarse y empieza a generar vapor, ¿ya? Empieza a generar vapor y este vapor es el que va a esterilizar por el material, ¿no? Entonces, una vez que ya el vapor ingresa al, a esta cámara donde se encuentra el material, como acá vemos un matraz, ¿no? Y realiza todo el trabajo por el tiempo correspondiente, digamos a 121 grados, 15 minutos, ¿no? Y posterior a eso, automáticamente libera el vapor de agua, ¿no? Y se va hacia el drenaje, ¿ya? Se va hacia el drenaje. En ese proceso no se debe abrir la puerta porque tiene un sistema de seguridad, ¿no? Acá tiene una llave que una vez que baja la presión, ¿no? Baja la presión a cero, recién se puede aperturar esto y aún así al aperturar elimina vapor húmedo muy caliente, ¿ya? Entonces en eso consiste, ¿ya?
Todo este tambor es de acero inoxidable, ¿no? Son automatizadas y hoy en día felizmente se programan electrónicamente, ¿no? Se aprieta un botón, esperamos que pase el tiempo, termina el proceso y se apertura y ya tiene material estéril, ¿no? Acá dice tiempo de acción es de 15 minutos a 121 grados o puede ser de 5 a 10 minutos si es a 135 o 134 grados centígrados. ¿Qué material vamos a utilizar con el calor húmedo? El autoclave. Por ejemplo, gasas, ¿no? Compresas y campos. A ver, ¿qué son las gasas? Las gasas son elementos que tienen una medida de 7.5 por 7.5 centímetros de largo y ancho, o pueden ser de 10 por 10 centímetros, ¿no? Que se utilizan básicamente para ejecutar algunas acciones dentro de la cirugía, pero que tienen un problemita, ya que estas gasas se pueden teñir con la sangre y pueden perderse dentro del campo operatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Más se utilizan las compresas. Estas compresas miden 30 centímetros por 30 centímetros, ¿no? Tienen la ventaja de que estos tienen un marcador que es fácil de verlo en una placa radiográfica, ¿no? Tienen como una cinta de plomo, digamos, y podemos verlo fácilmente. Y los campos son los campos que se utilizan para cubrir al paciente, ¿no? Hay un campo podálico, que es para la parte inferior de la cintura, un poco más abajo, de la pelvis para abajo, un campo cefálico, que es del ombligo para arriba, que cubre toda la cabeza, dos campos laterales, ¿no? Existen también los ponchos, que solamente permiten ver el área que se va a operar, ¿no? Hay otros campos adicionales para poder, digamos, en algún momento utilizarlos. Todo este material se puede utilizar, se tiene que esterilizar en autoclave. Materiales duros, instrumental quirúrgico. Ahí entran todas las pinzas, las tijeras, los separadores, etcétera, 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 que ya también seguramente en su momento oportuno vamos a ver. Hay material de vidrio, hay líquidos hidrosolubles y la ropa de uso hospitalario, que es del paciente, ¿no? Aquí vemos una imagen donde este material ha sido preparado adecuadamente en este papel médico con unas cintas, ¿ya? Que van a virar incluso de color cuando ya lleguen a culminar su proceso de esterilización. Y aquí vemos unas cajas que están con material quirúrgico. Estas son ropas y esto es material quirúrgico, pinzas y todo ello. Para preparar el material, obviamente el material tiene que estar limpio. Debemos de colocar una bombona, esta es una bombona. Fíjense acá tiene una superficie, tiene unos agujeros para que penetre por ahí el calor, ¿no? Se debe anotar la hora y fecha de esterilización. Deben tener una cubierta protectora para mantener el interior estéril, ¿no? Es una cubierta de papel, el papel médico, de grado médico le dicen, ¿no? Papel de grado médico. O también se puede utilizar cubierta textil, es decir, una tela verde o de otro color, puede ser tela celeste, donde está envuelto unas pinzas, por ejemplo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿No? Las quemaduras de primero, de segundo grado, debido a la fuga de vapor. O sea que hay que tener mucho cuidado porque el autoclave, por ejemplo, cuando culmina recién su proceso, al aperturar la puerta sale con un vapor de presión, ¿no? Entonces hay que evitar contacto con la mano, la cara, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuáles son sus ventajas del calor húmedo? Rápido calentamiento, ¿no? Entre 10 a 15 minutos se calienta porque usa un sistema incluso hay que cambiar el cableado, ¿no? Ya no es el cableado, digamos, de energía eléctrica doméstica, sino es una energía que le llaman trifásico, por eso que calienta rápidamente. Por lo tanto, el vapor también penetra fácilmente, ¿no?
Otra ventaja es que destruye bacterias y esporas en corto tiempo. No deja residuos tóxicos porque es vapor de agua, ¿no? Y el material expuesto tiene un bajo deterioro. ¿Por qué? Porque también tiene una función de secado, ¿no? O sea, aparte de que expulsa el vapor, hay un proceso de 10 minutos, si no lo programa, para el secado correspondiente. Entonces el material sale seco. Las desventajas es que no permite esterilizar soluciones que formen emulsiones con el agua, ¿no? Burbujas y que puede dar lugar a que aumente, expanda de volumen y pueda, digamos, explotar dentro de estos dispositivos. Y puede ser corrosivo sobre ciertos instrumentos metálicos, pero va más en función al tipo de instrumental. Si es instrumental de origen pakistaní, eso se corre con el tiempo, ¿no? Es decir, en contacto con el agua va formando corrosión. En cambio hay otro instrumental que es de marca, le dicen, ¿no? Principalmente a la alemana, que es el Stainless Steel, que pasan los años y se mantiene sin corrosión. Pero también es conveniente siempre hacer el secado, la preparación correspondiente, ¿no? Bien, hasta ahí el calor húmedo. ¿Se ha entendido o no? A ver, despierten, muchachos. Sí, ¿no? Ya. Sí, doctor. Ahora pasamos al calor seco, A ver, ¿quién no tiene en su casa un hornito? Casi todos, ¿verdad? Y si no lo tienen, lo tienen que comprar. Esto es lo primero que alguna vez yo también me compré, ¿no? Lo primero que hice es comprarme un horno llamado, ¿qué se llama? Un horno, no el microondas, ¿eh? Sino un horno de calor seco. Bien, ese sería el que se llama el horno pirolítico, ¿no es cierto? Pero también en la práctica, es decir, si no tienes agua y solamente tienes fuego, puedes hacer el flameado, ¿ya? Entonces, si estás en un puesto de salud lejano donde no hay ni agua, solamente tienes fósforo, ya pues tienes que hacer flameado, ¿no? Y para el flameado puedes utilizar el fósforo más el alcohol, por ejemplo, ¿no? Si tienes, por ejemplo, una cubeta, colocamos ahí las pins, ¿ya? Le echamos un poquitín de alcohol y con mucho cuidado, alejando la cara, las manos, encendemos un palito de fósforo y ¡bum!, lo lanzamos. Entonces va a flamear, por eso se llama flameado. ¿Por qué? Porque es la aplicación directa del material de esterilizar sobre la llama, pero no es el animalito de la llama, sino es la llama que genera fuego, por si acaso. ¿Qué podemos esterilizar? Espátulas, pinzas, tijeras, portaagujas, etcétera, etcétera, ¿no? Principalmente el material que vamos a poner, la cirugía menor que estamos utilizando para las prácticas, la esterilizamos con flameado, ¿no? Es decir, es aplicable a pequeños instrumentos, ¿ya? Sin embargo, el uso del calor seco por incineración, o sea, el método de incineración, sí tenemos que utilizar el horno pirolítico, ¿no? El horno pirolítico viene de varios tamaños, ¿no? Se conecta a la energía eléctrica, se puede programar por 50 minutos, 40, 30, 25, etcétera, y tiene un reloj marcador, ¿no? Que va avanzando así, pling, 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 y llega al final y se apaga automáticamente. Es eficaz para qué? También para el material de curación, para isótopos contaminados, muestras de desechos, hasta para órganos humanos, ¿no? Que podemos incinerar, ¿ya? También dentro de esto estaría el aire caliente, el método del aire caliente, porque sí se calienta, o sea, el horno, la estufa, de modo que tenga estufa o horno de Pasteur, ¿no? ¿A cuántos grados? 160 grados durante una hora, o 180 grados durante 30 minutos. El hornito de Pasteur, o sea, la estufa de Pasteur o el horno de Pasteur, viene de la graduación hasta 240 grados centígrados, ¿ya?
Y por lo general siempre se utiliza de 100 a 160 grados durante una hora, ¿ya? Pero si queremos acelerar, podemos utilizar durante 30 minutos a 180 grados, ¿no? Todo el instrumental pequeño se puede esterilizar en este caso, ¿ya? Sea material metálico, material de vidrio, ¿no? Elimina microorganismos y esporas, pero previamente a eso tenemos que darle un tratamiento, ¿no? Tenemos que utilizar una sustancia química para poder desechar o eliminar todos los desechos, ya sea de sangre, pus, moco, sudor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todos esos elementos. Previamente hay que hacer un lavado, es decir, colocar todo el instrumental dentro de una solución, enjuagarlo, si hay que limpiar cada uno de los elementos, a veces existen unas estriaciones en las pinzas, ¿no? Los cuales se puede eliminar mediante el uso de una aguja o un estilete con el fin de retirar esos elementos que van quedando con el uso del tiempo en las pinzas. Y luego hacemos el preparado y todo, y posteriormente a eso lo colocamos dentro del horno de Pasteur. ¿Cuál es el mecanismo? Dice que este horno de Pasteur ha sido el mecanismo más antiguo de esterilización, antes de que aparezca incluso el autoclave, ¿no? Justamente acá estamos viendo el horno de Pasteur, ¿no? Puede tener 1, 2, 3 compartimientos, o retiramos 3, se convierte en uno solo, ¿no? ¿Y cuál es el fundamento? Es que el calor también desnaturaliza la proteína bacteriana, ¿ya? Se puede exponer, como vemos acá, en temperaturas altas, hasta de 160 a 200, hasta 240, como les he dicho, pero lo más frecuente y común y corriente es de 160 a 180, pero sí se puede utilizar a 200 grados centígrados, ¿no? Se usa en laboratorios, también hay que poner acá que se utiliza en laboratorios y en consultorios privados, ¿no? Donde no hay mucho espacio para utilizar como autoclave. ¿Cuáles son sus desventajas? El deterioro de los objetos, porque mientras hagamos el proceso de lavado, el enjuague, y si no enjuagamos bien, quedan restos de líquido, estos pueden oxidar, ¿ya? Por eso que tiene una utilización limitada. ¿Qué material nos va a permitir esterilizar? Materiales secos, grasas, aceite, vidrio, metales, pero que tienen que ser termorresistentes. Aceite, glicerina a 150 grados, vidrios, cajas de pecho y vasos precipitados a 160 grados por una hora. Y el instrumental se recomienda acá de 180 grados centígrados por 30 minutos. 180 grados por 30 minutos. ¿Ya? Hemos dicho que se puede dañar todo. Mira, ¿en qué caso utilizamos el calor seco, no? Se utiliza para esterilizar objetos que se dañan por el calor húmedo, ¿no? ¿Cuáles son sus ventajas? No es corrosivo para metales e instrumentos, permite la esterilización de sustancias en polvo y no acuosas y de sustancias viscosas y no volátiles, pero las desventajas es que requiere mayor tiempo de esterilización. ¿Se acuerdan de su autoclave? 15 minutos. Pero hay un detalle, ¿no? Si sumamos el periodo de llenado de agua, más la esterilización, más la salida de los gases, más el secado, etcétera, el autoclave tiene un buen tiempo de duración, ¿no? Más o menos será 1 hora y media, 2. Entonces, no es tan cierto esto de que sea más rápido, ¿no? Otro, pues, sin embargo, dice requiere mayor tiempo de esterilización respecto al calor húmedo debido a la baja penetración del calor, ¿no? Entonces, el calor seco requiere más tiempo de esterilización respecto al calor húmedo. Radiaciones. Bien. Cuando hablamos de radiaciones, vamos a hablar de radiaciones ionizantes de alta energía y radiaciones ionizantes de baja energía, ¿no? Con radiaciones de alta energía tenemos los rayos X y los rayos Y. ¿En qué se utiliza? En material de plástico, gomas, alimentos, medicamentos, vitaminas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Producen iones y radicales libres que alteran las bases de los ácidos nucleicos de los gérmenes,
y esteriliza, no tiene gran penetrabilidad. Las radiaciones ionizantes de baja energía, los rayos ultravioleta, esto es lo que se utiliza en una sala de operaciones, ¿no? Viene como como esas lámparas antiguas, unos fluorescentes largos, así viene la disposición, y se utiliza en recintos cerrados como quirófanos, ¿no? Y superficies, ¿no? Esteriliza, sí, escasamente penetrantes y lesiona el ADN de los gérmenes también, ¿no? Es decir, se deja durante la noche, principalmente antes del día siguiente de la operación, y al día siguiente hay que tener la precaución de que esos ambientes, al entrar, siempre deben estar apagados estos equipos de rayos ultravioleta, porque podrían ocasionar daño en los ojos, ¿no? Hay que cerciorarse de que estos dispositivos estén apagados. Así, de esta manera se ve, ¿no? Los rayos gamma y la radiación electrónica, la radiación ionizante actúa sobre el ADN de la bacteria, se utiliza en la industria farmacéutica, la radioesterilización o esterilización en frío, ¿no? Se utilizan para materiales termosensibles como jeringas, sondas, suturas, guantes, material de plástico, prótesis, inyecciones intravenosas, implementar quirúrgica, aceites y gases. Para todo este material que se va a esterilizar se utilizan las radiaciones ionizantes, ¿ya? Y los no ionizantes, como habíamos dicho, radiación infrarroja y ultravioleta, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la ultravioleta, acá vemos la infrarroja, ¿no? Son radiaciones electromagnéticas hasta ahí para esterilización de laboratorios, quirófanos, depósitos, pero producen daño en los ojos y en la piel. Bien, hasta acá los métodos físicos. ¿Se cansaron? Vamos a culminar con los métodos químicos, ¿ya? Y los dejo. ¿Vamos? ¿Qué utilizan? Utilizan el óxido de etileno, ¿no? Que es una esterilización con gas y CO2. Actúa entre 3 a 8 horas, ¿no? Tiene una marcha automática, tiene dispositivos de seguridad, esteriliza todo el material resistente al calor. Entonces, todo el material que se va a esterilizar se introduce en esta cámara de óxido de etileno, se libera el gas, ¿no? Y queda esterilizado de esta manera, ¿no? ¿Qué material se va a esterilizar? Por ejemplo, las máscaras de anestesia, los guantes, catéteres, sondas, jeringas, tubos endotraqueales, sondas vesicales. En general, por este medio se puede esterilizar todo el material que soporte temperaturas inferiores a 50 grados centígrados, ¿no? Entonces, cuando veamos en el sobre de un guante, vamos a ver ahí esterilizado con óxido de etileno, dicen, ¿no? Con óxido de etileno. Entonces tiene similar a eso, acá tienen el tanque, o sea, hay un cilindro de óxido de etileno, ¿no? Un acondicionador de gas por el cual va a penetrar el gas y esta es la cámara de esterilización, esta es la puerta de apertura, ¿no? Tiene un sistema de ventilación localizada, tiene una entrada de vapor, una entrada de aire, con un filtro de retención para las bacterias, y luego tiene un desfogue, con una bomba al vacío, ¿no? Una vez que termina el proceso, esta bomba de vacío hace que se desfogue todo el óxido de etileno, ¿ya? Pero hay una desventaja, que es altamente tóxico, por eso que la persona que va a manipular todo esto tiene que estar protegido de pie a cabeza y principalmente respirador, ¿no? También produce quemaduras, ¿ya? Otro elemento químico que se utiliza hoy en día y bastante es el glutaldehído, llamado también Cidex, no se olviden, Cidex, ¿ya? Es un procedimiento químico que destruye todo tipo de vida microbiana, es bactericida, viricida y destruye incluso al virus del VIH. Aquí podemos apreciar la solución del glutaldehído y dentro de ello está sumergido pinzas, en este caso, metálicas, ¿no? Incluso se dice que en 10 minutos, o sea, las pinzas sumergidas en 10 minutos, prácticamente quedan esterilizadas, ¿ya?
Se utiliza bastante el glutatiónido para esterilizar el material de cirugía laparoscópica, ¿no? Dentro de este material estamos hablando de trócares, punzones, pinzas, Maryland, etcétera, etcétera, hook y también los cables, ¿no? Así es. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántas horas se necesita para destruir las esporas? Se necesitan 10 horas, ¿no? Pero en 20 minutos actúa como antiséptico, ¿ya? Incluso a veces se está trabajando, digamos, en quirófano y de pronto se cae un instrumental, ¿no? Y se contamina. Se puede llevar este instrumental para introducirlo por un breve periodo de tiempo y luego ya está estéril, ¿no? Hay que enjuagar este líquido en la superficie del instrumento, ¿no? Porque se supone que es tóxico, ¿no? Hay algunos estudios que sugerían que podría ser también un elemento tóxico cancerígeno, ¿no? Habría que investigar más sobre el glutaldehído, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un endoscopio, ¿no? Entonces, estos objetos por su composición, por su estructura, pues no soportan altas temperaturas, no puedo meterlos hasta el calor húmedo, el calor seco, ¿no? Los endoscopios, los fibroscopios, prótesis de plásticos, marcapasos, termómetros, lentes, se achicharrarían con el calor húmedo, con el calor seco. Entonces tenemos que utilizar elementos químicos como el glutaldehído, ¿ya? Es ligeramente tóxico para la piel, por lo tanto el personal que manipula se tiene que tener guantes de protección, ¿no? Y se debe utilizar en ambientes muy bien ventilados. Aquí podemos ver, por ejemplo, las chaquetas de los punzones, de los trócares, acá los elementos que se utilizan para cirugía laparoscópica. Acá vemos la aguja de Beret. Acá vemos el laparoscopio en sí, ¿no? Los trócares, ¿ya? Las pinzas. Pues todo este instrumental se puede esterilizar en glutaldehído, llamado Silex. Ahora veamos el control de esterilización, ¿ya? El control de esterilización. Los controles de esterilización son controles que se realizan sobre el método, ¿no? Monitorean si el proceso de esterilización funciona correctamente o no funciona, ¿no? Para ello existen varios pasos, ¿no? Un control de equipo, un control de exposición, un control del paquete, un control de carga, un control de registro. Todo un proceso, ¿no? En cuanto a los controles físicos, son métodos directos que registran la temperatura o bien la presión a la que se desarrolla la esterilización. Es decir, hemos visto sobre el autoclave, existen por ejemplo los termómetros, los manómetros, ¿no? Que miden la presión y todo eso. Y los controles químicos son llamados termocromos o indicadores calorimétricos, que consisten en unas tiras, ¿no? Que cambian de color, ¿ya? Cuando alcanza determinada temperatura, ¿no? Y también tenemos los controles biológicos, que consisten en preparaciones estandarizadas de esporas bacterianas, ¿no? Estos indicadores se procesan en forma conjunta con material esterilizado y una vez concluido el proceso, los indicadores son inoculados en medios de cultivo adecuados y se incuban durante un periodo de tiempo. Y si esta incubación dio positivo, es decir, empiezan a crecer gérmenes o esporas, colonias, quiere decir que nuestra esterilización está bien, pero no está bien. Acá tenemos, por ejemplo, las cintas testigo, ¿no? Por ejemplo, esta cinta entra de color blanquito, de como unas rayas blancas, ¿no? Con un fondo medio amarillo, y cuando se esterilizan cambian de color. Estas líneas blancas se convierten en líneas negras. Y las líneas negras nos están dando a entender de que el material sí está estéril. O puede entrar como que dice gas de un color café y cambia a color verde. O de color medio verdoso pasa a negro, ¿no? Entonces cambian de color al ser sometidos al calor y a la humedad. Solo indica que el bulto ha sido calentado y no garantiza esterilidad cuando no vira el color, ¿no? A los indicadores químicos, para ello tenemos los tubos de Browne, ¿no? Que se colocan dentro del autoclave, ¿ya? Y estos cambian de color, ¿no? Al rojo, luego al amarillo y finalmente cambian al verde, pues, como el semáforo, ¿no? Dependiendo de la eficacia del esterilizado. Entonces no se olvide el tubo D
brownie. ¿Dónde se coloca? En el autoclave, junto con el material, y va a virar de color. ¿Ya? Bien, y la desinfección ya hemos visto al inicio también, que era un proceso mediante el cual, con la utilización de medios físicos y químicos, logra eliminar muchos de los microorganismos con el objetivo de destruir los agentes patógenos y se aplica a superficies inertes, ¿no? Dentro de ellos tenemos los coagulantes. ¿Cuáles? El ácido fénico, el alcohol etílico de 70 grados, los fenoles sintéticos. Ojo, el alcohol etílico, entonces, ¿qué función cumple? Coagulante. Los oxidantes tenemos los clorógenos, ¿no? ¿Recuerdan el clorox? Los alquilantes son, por ejemplo, el óxido de etileno, ¿no? Que hay que utilizar con una protección especial. Y los tensioactivos son pues, los detergentes, ¿no? Como las sales de amonio cuaternario y los detergentes en común, ¿no? Early Spalding, sobre la desinfección de instrumentos quirúrgicos, clasificó los instrumentos en 3 categorías, ¿no? En elementos críticos, semicríticos y no críticos, ¿ya? Entre los elementos críticos, instrumentos que entran en contacto con cavidades o tejidos estériles. A ver, ¿qué instrumentos entran en cavidades? Todo el instrumental quirúrgico, metálico, todo el instrumental de la laparoscopía, ¿no? Estos elementos que entran a cavidades, ¿no? Ya sea el sistema vascular, intestinal, etcétera, etcétera, tienen que estar totalmente estériles, ¿no? Tiene que tener un buen proceso, un adecuado proceso de esterilización. En cambio, los semicríticos entran en contacto con la mucosa de los tractos respiratorios, genital, urinario y piel intacta, ¿no? ¿Cuáles serían esos? Sonda nasogástrica, sonda vesical, como acá podemos apreciar, por ejemplo, el inspirómetro, ¿no? Son dispositivos para terapia respiratoria o para elementos de anestesia, ¿no? Por ejemplo, como esta pala que está visualizando, hacer un laringoscopio para visualizar y colocar, por ejemplo, el tubo endotraqueal, ¿no? Y los no críticos, por ejemplo, aquí no tiene, por ejemplo, a la mano su tensiómetro, ¿no? Su estetoscopio. Esos son elementos no críticos. ¿Mm? Instrumentos que están en contacto con la piel intacta, no hacen contacto con la mucosa, pero se debe dar una limpieza adecuada, ¿ah? Como el manguito del manómetro, las sábanas, los muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la antisepsia, el objetivo era destruir los agentes patógenos de superficies vivas, piel y mucosas, ¿no es cierto? Los antisépticos son elementos químicos que pueden aplicarse sobre la piel. ¿Cuáles son esos? Sales de amonio cuaternario, el alcohol etílico, el alcohol iodado, la iodopovidona, llamado iodopolivinilpiridona, la clorixidina en forma de clorofenol, ¿no? Bien, entonces, la antisepsia, ¿qué realiza exactamente? ¿No? ¿Para qué se realiza la antisepsia? Para la inhibición del crecimiento bacteriano, es decir, para disminuir la carga bacteriana. Generalmente se utiliza en la aplicación de una gasa o compresa y que se limpia circularmente desde dentro hacia afuera en forma concéntrica. Vamos saliendo paulatinamente hacia el exterior y ya no volvemos a limpiar la piel, ¿ya? Debe ser bactericida, debe ser bacteriostático y debe tener persistencia por varias horas, ¿no? Para el antisepsia utilizamos el alburetanol al 70%, que es bactericida de 1 a 2 minutos, no destruye esporas, se inactiva en presencia de materia orgánica, por ejemplo, como la sangre, y uso limitado en la piel, ¿no? La clorexidina generalmente se incorpora al jabón para el lavado quirúrgico de las manos, ¿no? Para la zona operatoria también tiene un efecto antibacteriano acumulativo. Los iodóforos, ¿no? Que ya conocemos, tienen toxicidad baja y alto poder germicida, mantienen su acción antiséptica en presencia de materia orgánica y se aplica directamente sobre la zona. Ojo que la iodopolivinilpiridona incluso van a utilizar los astronautas, ¿no? Para viajar al espacio, ¿ya? Tienen varios nombres, puede ser conocida como isodina, como povidona. Puede haber una reacción de hipersensibilidad, se presenta en solución en la espuma, ¿no?
A su vez, casi siempre utilizamos una solución al 10%, no se utiliza puro, sino siempre al 10%. Entre los enzimáticos, una vez que utilizamos el material, por ejemplo, en este momento digamos algún procedimiento, mi material está lleno de sangre, entonces para eso utilizamos los enzimáticos, que tienen la ventaja de actuar sobre restos de sangre, pus, etcétera, etcétera. Entonces, un limpiador enzimático es un producto ecorresponsable compuesto a base de enzimas, ¿no?, y detergentes con pH neutro que ayudan a disolver y a degradar diversos tipos de sustancias químicas, llegando incluso a zonas donde el acceso es muy difícil o casi imposible, ¿no? Para ello tenemos que mezclar 5 cc de este detergente para 1 litro de agua. Si vamos a utilizar más volumen, entonces 20 cc de detergente en 4 litros de agua. O 50 cc de detergente para 10 litros de agua. Esa es la proporción. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿no? 5 para 1 litro, 20 para 4 litros, 50 para 10 litros de agua. Pues acá vemos en la imagen, ¿no? La división de enzimático, y ahí se está colocando estas sondas que se van a esterilizar. Bien, en resumen, tenemos conceptos. Esterilización, físico, químico. Físico por calor, que a su vez se subye en calor seco y calor húmedo, ¿no? Tenemos la radiación, la filtración, y el químico por el uso de sustancias químicas y gas, ¿no? La desinfección se realiza con coagulantes, alquilantes, oxidantes y tensioactivos. Y la antisepsia con el uso de alcohol etílico, alcohol rodado, yodo poliona, clorhexidina, sales de amonio, cuaternario. Eso en cuanto a esterilización, métodos físicos, métodos químicos. Si tuviera alguna pregunta, si no hay, hemos dado por concluida esta clase. Bien, muchachos, como no hay ninguna otra participación, lo doy por terminado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.